Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros, todos mis amados connacionales que me siguen, que se suman cada día más a MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito a que te suscribas, que te sumes, porque no es un tema de cantidad, sino de calidad de hombres de bien, amantes de la justicia y la libertad, de ciudadanos venezolanos que soñamos, que estamos esperanzados en que haya una verdadera transformación en nuestro país y que el sueño más anhelado por todos es la que llegue y alcance, que la felicidad nos vuelva a llenar a todos en el reencuentro con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia que retorne al país. Pero de esto no solamente de la mano de Dios está la decisión, sino de nuestra actuación clara en lo que es el devenir de estos próximos días, horas. Hoy es miércoles 17 de julio del 2024, a 11 días de la más grande movilización que se debe dar para la América Latina, donde salgamos más de 10 millones de venezolanos a la calle a pedir para ejercer la soberanía, nuestro derecho popular, para cambiar esta historia triste de estos nefastos 25 años de oprobioso régimen que nos trajeron a esta desgracia y la que queremos revertir por siempre. En mi programa 966, wow, más cerca del venturoso programa número 1000. Que la paz y el amor de Dios sea con todos. Feliz día. El título de hoy, la felicidad viene en medio de la frustración superada. Vamos a ver qué trato yo allí. No permitiremos definitivamente, y vamos a darle un parado, al fraude continuado del régimen que hasta ahora se ha dado y que vamos a cara de un 28 de julio con esas mismas pretensiones de ese fraude continuado. Pero yo voy a explicar hoy unos detalles importantes y cruciales sobre eso. Y yo creo que es importante en el entendido de que el que escuche o el que vea el programa, bien sea a través de la radio de Noticias MCN Venezuela o a través de esta tu pantalla, yo quiero que me escuches y analices, sobre todo los opinadores de oficio y sin oficio, antes de emitir algún comentario, que escuche el detalle para que no pase como pasó ayer, que alguien omite en medio de la ignorancia o de la emocionalidad comentarios irresponsables y después tienen que callarse porque no analizan, sino que aquellos que se van a los titulares, sobre todo aquellos que copian y pegan y no analizan ni las fuentes ni nada por el estilo, pues incurren en el error después de haber estado muy errados y muy equivocados. Yo voy a tratar de hacerlo más específico, como siempre lo he hecho, de la coherencia, asistido de la verdad, con la mayor claridad y responsabilidad que me ha caracterizado en el marco de la integridad y la lealtad a esta nación. Quien te habla, José Contreras Oque. Comienzo de una vez, no pierdo mucho tiempo. Voy a empezar hoy miércoles de Constitución y Justicia MCN. El artículo 70 de la Constitución vigente, de esta, la más violada y respetada, etcétera, etcétera, dice textualmente: son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas, constitucionales y constituyentes, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y las ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otras. Y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyen el carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria
y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y solidaridad. Después dice, bueno, la ley establecerá las condiciones y efectos de funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Concluyo, es la manifestación más clara de que es el pueblo quien es el que decide su destino, su futuro, y nadie, pero nadie puede venir a imponerle nada. Pero el artículo 5 de esta misma Constitución, el 5, dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos de Estado emanan de la soberanía popular y ellas están sometidos. Eso sería, está aquí en la letra, en el texto. Lamentablemente no es así, pero este 28 debemos dar el paso más agigantado de hacer cumplir eso. Y voy a decir ahora por qué todo lo que estoy diciendo, y por eso fue esa introducción un poquito larga en el editorial. Maduro dijo ayer, por cierto, en Caracas, allá en el sector La Vega: si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre y en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas y bueno, y todos los adjetivos que él usa, emanando el odio como tal, siempre, porque el hombre más hipócrita y más falso se llama Nicolás Maduro Moro, garanticemos la victoria el 28 de julio. Eso lo dijo él, pues, en ese sueño que tiene de mantenerse en el poder de forma ilegítima e ilegal, usufructando el poder que no le corresponde constitucionalmente, siendo un candidato ilegítimo, ilegal. No me cansaré de decirlo, después no vayan a llorar porque estoy diciendo esto, y a lamentarse cuando lo he advertido muchas veces, que no se le debió haber permitido que él sea candidato, porque él violó esta Constitución, repito, 227, 228, 229 y 230 de esta Constitución, pero los mismos abogados, juristas, constitucionalistas se han quedado callados, y el sector político aún más, admitiendo y aceptando la violación de la Constitución. Bueno, sigo adelante. Ante esto que él dice, de esas amenazas que profiere cada vez que habla, me vengo a otro tema, que todo está hilado en el día de hoy. La inexistencia, esto versus la inexistencia de la sacrosanta unidad de la PUJ. Fíjense esto, totalmente infiltrada, con operadores que juegan en la lógica y la irracionalidad del chavismo y madurismo. Ahí le cabe la pregunta: ¿es esto unas elecciones? ¿Son unas elecciones o son un plebiscito? El silencio de un sector de la falsa oposición que se ha callado en el marco de la ilegitimidad y legalidad del CNE, aceptándolo como tal, cuando hablamos de mantenernos en la ruta electoral, bajo ese esquema que ha creado, se han aceptado muchas irregularidades en este fraude continuado del régimen. Aceptaron la candidatura de Maduro, el que el CNE cambiara y llevara al candidato que le diera la gana para ponerlo en la oposición. Aceptaron a Edmundo González. Ahora está bajo la sombra, en las próximas 48 horas, la posibilidad de anular la tarjeta de la MU. Está en el ambiente de eliminar la candidatura de Edmundo González. Aclarar el tema, que hay que aclararlo. Acuérdense que las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y de MVP son adheridas a la MU para el apoyo del candidato. Entonces esto pudiera, en esa sentencia, que entiendo que la van a hacer en 48 horas,
no estoy seguro, es lo que se tiene previsto y es lo que anda en el ambiente, para poder parar al Mundo González, porque es irreversible, y voy a dar unos números más adelante, el triunfo. Pero resulta que estos quieren jugarse a última hora y se ponen entonces, vemos como Caimán en Boca de Caño, jugando estratégicamente al Enrique Márquez, que se respalda en un partido que se llama Centrados, una organización política avalada por el chavismo, por el madurismo, que firmó aquel famoso documento de Caracas, allá en el Palacio de Miraflores, avalando al régimen para que hubiera elecciones con todos los alacranes, ese partido centrado, avalado por el régimen, para que sustituyera el acuerdo de Barbados, y a la final él viene jugando estratégicamente, esperanzado en que la única opción que tienen es que se eliminan el Mundo González, y por eso él no firmó lo del CNE, porque en aquel acuerdo de aceptar los resultados, porque él juega a que si eliminan a el Mundo González, pues entonces él sea el outsider, que por allí nos fuésemos a apoyar. Mire cómo viene la trampa de aceptar estos fraudes continuados y preacordados. Ahora bien, ahí no para todo. ¿Qué busca que haya el régimen? Que primero, que el CNE goce de legitimación, de legitimidad, del cual sabemos que no la hay. Es un régimen, un CNE hecho a traje y medida, que ha violado constitución, que ha violado la ley electoral, ha hecho lo que le da la gana, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de decirle inclusive a aquellos valientes que se aparecieron en el CNE a decir que Maduro no puede ser candidato porque tiene doble nacionalidad, pero se les olvidó meter que también tiene una sentencia firme por el TCJ legítimo. Se les olvidó decirle la violación que ya dije de los articulados, porque él no puede ir a buscar un tercer mandato, la Constitución lo prohíbe, ¿no? Y todo esto callaron y otorgaron. Todos, lamentablemente. Muy pocos los que salimos a decir estas verdades. Pero no solamente eso. En un CNE tinglado en lo jurídico, en lo legal, del régimen totalmente arrodillado a ellos. Repito, el sector, no voy a hablar de los alacranes. Alacranes están metidos ahí en el saco del bolsillo, del fútbol, lo que quieran del régimen. Eso no tienen moral para hablar. Pero me ha llamado la atención que sectores de la PU, infiltrados totalmente, ¿no? Porque el caso de Carlos Prósperi no fue un caso aislado. Él sabía toda información, como los alcaldes que se fueron a arrodillarse a Maduro, y todos ellos son traidores, pero que conocen información de acá y la habían pasado hace rato largo. Como también en la posición, por ejemplo, por aquí lo tengo, de Tomás Guanipa, en el gran dilema que tiene el Mundo González, donde Tomás Guanipa y otros actores de esa falsa oposición del G4 insisten en apartar del juego o minimizar el rol de María Corina Machado, quien definitivamente le demostró que es la líder de este proceso. Y ellos andan jugando, reviviendo inclusive disputas que se creían olvidadas, las están reviviendo, porque ellos juegan a que si Dios no los permite y el evento del 28 no pueden hacer fraudes definitivamente, aunque lo intenten, y o se cree el ambiente que se cree, la líder sigue siendo la fortalecida en María Corina. Aun cuando se juegue el aberrante acto de pretender en las últimas horas eliminar al mundo, la líder sigue siendo María Corina Machado, porque la rabia, la soberbia del pueblo, todos los que estamos arrechos, vamos a mantenernos en esa línea para poder revertirle la historia perversa de este régimen criminal y aquellos colaboradores o cohabitadores de ellos. Y eso no lo perdonan un sector de la falsa oposición, que había que volver a nombrarlos así. No, pero es que la unidad, la sacrosanta unidad, que inexistente. Se lo dice alguien que tiene la información siempre permanente y que conoce
las manifestaciones a niveles de las regiones, cómo se tiran los codazos unos con otros que no se pueden ni ver a veces. La única unidad perfecta es la del pueblo y la decisión del pueblo, la cual voy a hablar ahora. Estamos claros que para que se respete esta proyección, y entiéndanme bien antes de que opinen o que emitan opiniones los opinadores de oficio. Voy a ver este escenario, voy a pasearme por este escenario. El REC está representado en 21.620.705, todos habilitados para votar. Pero vienen las variantes. Sin poder votar, van a quedar cerca de 4.500.000 venezolanos que se encuentran con edad de votar en el exterior, de los cuales solo estarían votando 66.000 electores nada más. Con una abstención cercana al 30%, creo que podría ser menor, desde luego, pero siempre pudiera estar en el orden, acuérdense que son proyecciones, de 5.136.211 que no participarían, que no votarían, porque no quieren participar, simple y llanamente. En toda elección siempre hay abstención. Esto puede bajar, todo depende del escenario y la disposición de la gente el 28. Lo cierto es que el total esperado a votar, estamos en el orden de los 11.984.493, como mínimo. Ojalá que aumente, como digo, en la medida de la mayor participación, mayor ventaja para el Mundo González Urrutia, mayor ventaja para la victoria y la libertad del pueblo venezolano. Ahora, la intención al voto. Aquí es donde me quiero parar. Si hablamos que el 60% está como mínimo en el orden de intención al voto, que reflejaría de ese 11.984.493, estamos hablando de 7.190.695 venezolanos a favor del Mundo González, de mantenerse en Mundo González como candidato. Nicolás Maduro Moro, el ilegítimo, el que no debe ser candidato, ni mucho menos presidente, pues yo no lo reconozco, podría estar sacando en la base que ellos tienen, entre el 25 y 30%, 3 millones, oiga bien, 3.595.347. En esto hay que ser serio. Miren la diferencia marcada e importante. Y a eso es lo que yo me refería ayer. Porque si nosotros logramos mantenernos como piso el 10% o 10 puntos, mantenemos los 10 puntos, inclusive subiendo el mismo, que pudiéramos mantener a buscar, ¿no?, de diferencia numérica. Oiga bien, yo no estoy hablando de intención al voto, porque fui mal interpretado ayer. Si nosotros mantenemos esta gran diferencia, a ellos les costaría y pudiéramos aumentar, estoy hablando de mínimos, Si nosotros aumentamos en participación y en votos, a ellos les tocaría, y como dije ayer, como pasó en 1975, creo, en Bolivia, para hacer la trampa, para poder ellos pasarlo, tendrían que sumar más electores, más votos que electores. Tengan entendido del juego de ese 30% de abstención que pudiera bajar, que es ahí donde pudieran ellos aprovechar. Sin embargo, vuelvo y juega, pudieran ellos jugarse el aberrante escenario de que Elvis Amoroso en la madrugada declarara de forma ilegítima, ilegal, aberrante el triunfo a Maduro. Vamos a pasar a ese escenario. ¿Qué hacemos los venezolanos? Porque los partidos políticos, algunos no van a recoger, hubo fraude bajo protesta, pero tienes que protestar al CNE y aquí más. Y entonces terminarían reconociendo muchos de estos vagabundos que están infiltrados, que acabo de narrar.
Había que ver con la posición del mundo, la posición de María, había que esperar cuál es su reacción. He allí entonces lo importante que uno viene diciendo desde hace rato, pero no le hacían caso aún, de la construcción del gran tejido social vinculante, porque tú al pueblo tienes que vincularlo a esta realidad totalmente. No solamente enseñarlo a votar y exigirle voto, no vale. Por eso comencé con el artículo 70 y el 5 constitucional. Sí, la soberanía reside en el pueblo, pero el pueblo tiene que ser el actor principal de este tema, en este episodio histórico o de la historia venezolana que vamos a vivir el 28 de julio. Más allá del llamado de que se queden en los centros de votación para que cuiden, no es la presión, porque en verdad los escrutinios los maneja una máquina, lo transmite y punto. No, defender, cuando yo llamo defender la voluntad soberana de un pueblo. Que esos, no 7 millones, yo vengo llamando 10 millones de opositores, tenemos que estar en la calle y participar en ese día. Esos 7.190.000 proyectados deberemos convertirlos en 10 millones como mínimo para que la brecha sea mayor. Y ahí no será un 10 por 10 puntos, sino 15 hasta 20 puntos, inclusive más. Si la brecha se extiende, por eso que yo dije que 10 puntos son importantes porque es difícil para ellos, aunque no imposible. Ante un CNE que ya sabemos que es, pero ya en esa brecha de 10 puntos, ya esa brecha permite que si hacen fraude y declaran a Maduro como vencedor, pues quedan exponencialmente a la luz pública nacional e internacional que se robaron las elecciones e hicieron lo que les dio la gana. Pero si la brecha sigue aumentando, y ahí es donde quiero explicar bien para que no sea malinterpretado, y vamos más arriba, en vez de 7.190.000, nos vamos a los 10 millones que nosotros podamos movilizar y votar ese día, estaríamos bajando en vez de 5 millones de abstenciones, pudiéramos estar bajando que hay una abstención de 2 millones, 3 millones máximo. A eso es lo que tenemos que lograr, bajar, no aumentar acá solamente, sino bajar el caso de la abstención. Esos 5 millones tenemos que convertirlo, ojalá que fueran cero, pero por lo menos bajarlo, que solamente queden absteniéndose o no votando 2 millones, pero esos 3 millones tenemos que ganarlos nosotros. Adicional a lo que ya estoy planteando. No sé si me estoy explicando. Para poder que la brecha sea mucho mayor, y allí sí el régimen no puede patalear. Y ahí viene lo que vengo a cerrar este tema con esto. La posición de las Fuerzas Armadas. Ya estoy hablando del pueblo y su participación popular y estar en la calle, en Caracas, en las regiones, etcétera, hasta la última hora, inclusive amanecer de ser posible. Pero las Fuerzas Armadas tendrán que jugársela, y hay episodios históricos como en Chile, en donde el Pinochet quiso imponer con fraude y el ministro y las Fuerzas Armadas se lo opusieron y reconocieron la voluntad de un pueblo y llegó la felicidad. Pues si nosotros queremos vivir que llegue la felicidad, tenemos que conjugar esos dos escenarios. Pueblo, Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, al ver una brecha tan grande, estoy seguro que harán valer y decir, señores, no podemos hacer nada. El pueblo ha ganado. Por eso la libertad, la victoria es de la oposición como tal. Esa es la realidad por vivir. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Pero tenemos que ser tangibles, vivirla. Sabemos que es un escenario atípico, es un sainete electoral que el régimen se le ha complicado en lo que él quiso montar, porque no pensó nunca que el pueblo iba masivamente a apoyar el escenario de salida de ellos. Y su propia gente se le ha volteado. Pero ellos tienen el CNE, la tecnología y todo ello. Y después que el CNE diga eso, si nos quedamos callados, triste. Ya hemos vivido experiencias con Capriles, Manuel Rosales, etc. Hoy nos toca a nosotros, sin partidos políticos, sino la voluntad de un pueblo,
tomar la decisión más grande del mundo, defender hasta con nuestras vidas el derecho a la libertad y a la democracia. Así o más claro. Y cierro con unos temas importantísimos también que tengo que tocar porque me pidieron lo mismo. Vimos que sigue la represión, lo dije bien, y la represión y secuestro. En la madrugada de hoy, al jefe secuestraron al jefe de seguridad y protección de María Corina Machado, Milciades Ávila, de su propia casa. Miren hasta dónde llegan. Pero aún aparte de ello, algo anormal que está pasando con los militares presos en estos momentos. Resulta que hay militares presos, políticos, que se les venció ya la pena que les metieron de forma ilegítima, ilegal. Y no los quieren soltar. Y los están juzgando a puertas cerradas nuevamente para mantenerlos en prisión. Pero no han dado por eso. No solamente eso, sino que tienen presos ahorita, a esta hora, en muchos cuarteles trasladados a Puerto Tiuna, militares que ni siquiera han hablado, pero no están de acuerdo con lo que ellos están montando, me refiero a la cúpula militar, y los están poniendo presos para enviar el mensaje interno, porque saben que internamente no todos están con ellos y que no todos van a avalar el fraude que ellos quieren montar. Y se van a poner al lado del pueblo venezolano. Y entonces están poniendo presos en este momento, para que usted lo sepa. Yo aquí lo hablo las cosas claritas. Sabio Salomón me informó completo, y como me informa Sabio Salomón, tal cual se los transmito. Y otro acto aberrante que incita al odio verdaderamente de parte del régimen y aguas abajo por parte del régimen, que es el acto aberrante de esas señoras, para no llamar de otra manera por respeto a que son mujeres independientemente de que piensen distinto, pero su actuación al margen de la ley, incitando al odio. Aquellas señoras que agredieron a María Corina Machado y a Edmundo González en la encrucijada, ayer en un acto para eso usan, cómo se desprestigiaron los consejos legislativos, las cámaras municipales, la Asamblea Nacional. Por eso que hay que rescatar los valores. Yo siempre insisto en la moralización de los procesos políticos y sociales. Ayer fueron condecoradas esas señoras, claro, que agredieron a María Corina Machado por el Consejo Legislativo, por esa acción. Imagínense ustedes, ese es el futuro del país, usted que está con ellos todavía. Eso es lo que usted quiere para sus hijos, para sus nietos. Qué triste. Por eso somos más los del bien que los del mal. Esta lucha, indiscutiblemente, es espiritual, es existencial, no es política, no es ideológica. Es por ello que los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, que somos más los del bien, tenemos que en estos 11 días pensar, reflexionar y accionar por el bien de esta y de las nuevas generaciones. Que Dios me los bendiga. Feliz día miércoles. Y vienen más cosas. Hasta la próxima entrega.